Me desplazaba hacia un pueblo cercano y desafortunadamente en el trayecto supimos la noticia de que un árbol había caído sobre un motociclista. Desafortunadamente pues produjo la muerte. Asimismo vivo alrededor de construcciones y observo cómo placas de bloques suben por medio de una grúa. Y pienso, donde eso llegue a caer sobre una persona, pues le desmenuza. Bueno, hoy observaremos Lucas capítulo 20 y versículo 9, donde el Señor va a hablar una parábola y va a hacer la aplicación bíblica de esa parábola. Él va a observar hacia el pasado. En ese momento de decir la parábola observa el presente, pero también va a observar hacia el futuro. Sí, esta parábola de los labradores malvados contiene los tres tiempos de la historia del pueblo de Israel. Damos gracias al Señor por sintonizar en estos momentos este canal de YouTube, querido amigo, querido hermano, y observe conmigo Lucas capítulo 20 y versículo 9. Dice el texto: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Sí, él estaba hablando en un momento a estos fariseos que le preguntaban acerca de su autoridad, a esos sacerdotes, a esos escribas, a esos ancianos, pero ahora abre la parábola para con todo el pueblo y comienza a decir esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Él va a decir algo muy similar a lo que está escrito en Isaías 5, versículos 1 al 7, para explicar el trato de Dios con la nación de Israel. Nos dice que él plantó una viña, la arrendó a unos labradores. ¿Qué es esa viña? Era un cultivo bien conocido allí en esos tiempos, que ellos empleaban tiempo y dinero en las viñas. Y bueno, la arrendó, sí, este hombre la arrendó por medio de un contrato. El dueño solía recibir un tercio de la cosecha. Así eran estos tipos de contratos. Se arrendaba la viña, los labradores ejercían el trabajo sobre ella y entregaban al dueño un tercio de lo que era esa producción, de lo que era esa cosecha. Bueno, así es de que a su tiempo, dice el versículo 10, a su tiempo, no antes, no después, en el tiempo, envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Esa renta era cobrada por lo general por un siervo, por un agente, por medio de ese agente, y aquí los siervos son los profetas. Dios reclamaba los derechos que tenía sobre su pueblo por medio de esos profetas. Esos profetas reclamaban la utilización de lo que Dios les había permitido por medio de los profetas. A Dios pertenecía la nación, era a Dios, era su propiedad, era su viña, era su especial tesoro. Así es de que le golpearon a estos siervos, y muchos de los profetas sufrieron una muerte violenta, a tal punto de que el mismo Señor Jesús en Lucas capítulo 11 y versículo 51 va a decir que la sangre de esos profetas desde Abel hasta Zacarías será demandada de las manos de estos que ejercieron esa maldad sobre estos profetas. Dice el texto que volvió a enviar otro siervo, versículo 11, volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Oportunidad tras oportunidad para el pueblo, oportunidad tras oportunidad para estos labradores malvados. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos a este le echaron fuera herido, dice el versículo 12. Y es que lo que sucedió con los profetas es terrible. La tradición, la historia nos dice que Isaías fue aserrado,
Jeremías fue maltratado, echado en una cisterna, luego quizá fue apedreado. Amós tuvo que huir, Ezequiel enfrentó el odio, la hostilidad, Zacarías fue rechazado también, apedreado, Miqueas fue golpeado en el rostro, Elías tuvo que esconderse, y una y otra vez el Señor enviaba siervos y estos eran afrentados, golpeados, terriblemente heridos. Así es de que el Señor se hace una pregunta y dice, ¿qué haré? Entonces el Señor de la viña, el dueño de la viña dice, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Y él hace un énfasis aquí en el respeto, en que no había respeto para el dueño de la viña, que no había respeto para el dueño de la nación. Y a manera de aplicación, pregunto en esta mañana, ¿habrá respeto en nuestros días para el dueño del universo? Bueno, miremos. En última instancia, Él enviaría la persona de autoridad, el heredero. Y Jesús es diferente, por supuesto que sí. El hijo amado es diferente al siervo. Entonces el dueño dice, voy a enviar a mi hijo amado. Jesús es diferente y se coloca muy por encima de los profetas. Así es de que vamos a ver qué hicieron estos labradores. Versículo 14. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Tremendo desacierto. Las expectativas de algunos para con el Hijo de Dios estaban siendo movidas y contrastan grandemente el final de esa semana, lo que iba a pasar al final de esa semana cuando iban a ser quitada la vida del Mesías. Contrasta con la última semana de la vida de Cristo. La expectativa, ¿no? Porque la profecía se está cumpliendo. Él ya había hablado del pasado, de lo que en el pasado habían hecho a los siervos los profetas. Ahora les estaba hablando del presente, de lo que sería esa semana final. Dice el versículo 15, y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Es la pregunta que hace a los oyentes. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Mira el versículo 16, que ya va a apuntar hacia el futuro. Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Bueno, una vez más, el Señor habló en el pasado de los profetas, de lo que habían hecho con ellos. Está hablando del presente, de lo que pasaría al final de esa semana con la vida del Mesías. Y ahora dice en el versículo 16, vendrá y destruirá a esos labradores. Bueno, cuando por fin la multitud y algunos de los oyentes comenzaron a conocer la aplicación directa de esta parábola, lo único que pudieron decir es, Dios nos libre. Qué tristeza que muchas veces nuestras expresiones solamente son Dios nos libre y no tomamos decisiones en el instante, decisiones por reconocer y hacer público y hacer valer lo que realmente creemos y lo que esté bien. Así es de que solamente dijeron esto, Dios nos libre. Pero él mirándolos, dice el versículo 17, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Bueno, les repite el Salmo 118 en una aplicación correcta. Ellos, cuando estaba entrando a Jerusalén, también hablaron el Salmo 118 que decía, bendito el que viene en nombre del Señor, en el versículo 26. Pero ahora les dice el versículo 22, que está antes, y les dice, la piedra que desecharon. Esto es una clara predicción del rechazo del Mesías, pero vendrá en una posterior exaltación, como también dice el Salmo. Bueno, así es de que en el versículo 18 dice, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere será desmenuzada. Bueno, asimismo
el que cayere sobre esta piedra se dañará a sí mismo. Se dañan las personas a sí mismas cuando vienen con malos conceptos del Señor Jesús, con un Jesús que no es el Jesús bíblico, pero también sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Recuerda usted lo que sucedió al motociclista? Cayó un árbol sobre él. ¿Recuerda lo que les hablé acerca de las construcciones? ¿Qué pasaría si grandes bloques de piedra caen sobre una de estas personas? Pues le desmenuzará. Los que son desobedientes ciertamente reciben tropiezo, pero los que sean por él juzgados serán del todo destruidos, del todo desmenuzados. A cambio de esto, ¿qué sucede si cae un diamante en sus manos? ¿Qué sucederá si cae una piedra preciosa en sus manos? Pues es lo que dice Pedro allí en su carta. Los que creéis, pero los que creéis en el Jesús de la Biblia, para ellos Él es precioso. ¿Qué tienes, querido amigo o hermano? ¿Tienes algo precioso en tu vida? ¿Tienes una piedra preciosa, valiosa, maravillosa en tu vida? ¿O por el contrario, estás en grave peligro de que caiga sobre ti una piedra gigante y te desmenuce? Gracias por este tiempo y nos vemos en nuestro próximo devocional. Bendiciones.